Innova o ríndete, ¿verdad? Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Si innovas sin un mapa legal, podrías lanzar tu idea brillante, directo a una demanda, patentes, barreras de mercado, trampas de licencias, enredos técnicos, libertad de operación. Esto no es solo letra chiquita, es el terreno de juego, desde la chispa deslumbrante de una invención hasta las trincheras de la ley de patentes, la estrategia de mercado y la competencia global. Abróchense los cinturones, oyentes. Este es su pase tras bambalinas al lado legal de la innovación. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos de vuelta a Intangiblia, el podcast donde contamos las historias detrás de los titulares de propiedad intelectual y exploramos cómo las ideas, los derechos y la innovación chocan y brillan. Yo soy Leticia Caminero, su anfitriona. Y yo soy Artemisa, su coanfitriona y A sin filtros. Yo pongo el picante, la certeza y un saludable toque de chispa digital. Hoy vamos a explorar cómo navegar la innovación en un mundo lleno de patentes, y lo haremos con historias jugosas de la vida real, batallas legales legendarias y estrategias inteligentes para ayudarte a innovar con cabeza. Antes de lanzarnos, un aviso rápido. Este episodio fue creado usando herramientas de inteligencia artificial, incluyendo a Artemisa y a mí. Así que si escuchas algo sorprendentemente ingenioso o deliciosamente preciso, ya sabes a quién darle las gracias. Aquí está el asunto. Innovar no es solo tener ese momento de eureka. Es asegurarte de que puedes realmente llevar tu idea al mercado sin tropezarte con el territorio protegido de alguien más. Oh sí, nada como inventar la próxima gran cosa y que te caiga una demanda porque alguien ya patentó una parte de tu tecnología. Antes de soñar con dominar el mundo, necesitas entender quién posee qué, dónde y cómo podría hacerte tropezar. El episodio de hoy no se trata solo de una táctica legal, se trata de la foto completa. Estamos hablando de cómo los innovadores trazan el mapa antes de lanzar algo nuevo. ¿Cómo averiguan dónde están los espacios abiertos, dónde están los bloqueos y qué movimientos necesitan hacer para llevar sus ideas al mundo con éxito? Exactamente. Es como una mezcla entre mapa del tesoro y plan de batalla. No solo preguntas, ¿puedo evitar problemas legales? Preguntas, ¿dónde puedo prosperar? ¿Dónde puedo adelantarme a mis competidores? ¿Dónde puedo detectar oportunidades que otros pasan por alto? Claro, una parte de eso es la llamada libertad de operación, asegurarte de que no estás pisando derechos de patentes ajenos. Pero también es leer el mercado, conocer a los jugadores, anticipar cambios futuros y entender cómo se entrelazan innovación, ley y estrategia. Así que hoy vamos a desempacar cómo las empresas navegan este terreno complicado, con historias reales de enfrentamientos legales, giros estratégicos, acuerdos de licencia astutos y sí, uno que otro drama judicial. Porque innovar no es solo tener una idea brillante, es recorrer un laberinto de derechos, riesgos y recompensas. Y los jugadores más inteligentes saben cómo leer el mapa. Bueno, oyentes, agárrense, porque ahora vamos a sumergirnos en 10 de los casos de propiedad intelectual más jugosos y reveladores del mundo. Cada uno nos da una lección afilada sobre cómo los derechos legales, la estrategia inteligente y la innovación se entrecruzan. ¿Lista, Artemisa? Oh, ya tú sabes que estoy lista. 10 casos, 10 pistas para sobrevivir en la selva de la innovación, detectando oportunidades, esquivando riesgos y adelantándose a la competencia. ¡Vamos allá! Vamos a arrancar con uno de los blockbusters legales más grandes del mundo tech, la pelea peso pesado entre Apple y Samsung. Ay, Leticia, este caso fue puro drama. No era solo una pelea sobre gadgets o software, era una guerra por el diseño. Imagínate, no por lo que tu teléfono hace por dentro, sino por cómo se ve por fuera. La forma, el tacto, hasta cómo están organizados los iconos en la pantalla. Exactamente. En 2011,
Apple demandó a Samsung en Estados Unidos, diciendo que los Galaxy copiaban descaradamente el look y la sensación del iPhone. Apple no solo usó sus patentes de utilidad aquí, sacó sus patentes de diseño sobre cosas como la forma rectangular redondeada, el borde, la disposición de los iconos e incluso su trade dress, que es como decir la apariencia comercial general que le dice a los consumidores: «Hey, esto es Apple». Y aquí es donde se pone picante. Apple no solo estaba protegiendo tecnología, estaba protegiendo identidad. Decía que los consumidores se podían confundir porque los dispositivos de Samsung se parecían tanto, convirtiéndolo en un caso enorme de infracción de diseño. Y el jurado les dio la razón. En 2012, le otorgaron a Apple $1,050 millones en daños, una cifra escandalosa en ese momento. Las empresas tech de todo el mundo se dieron cuenta de golpe. Las patentes de diseño no eran un acto secundario, podían ser armas de miles de millones. Pero espera, Leticia. La historia no terminó ahí. Samsung contraatacó fuerte en apelación. En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino para aclarar cómo deberían calcularse los daños por infracción de patentes de diseño. Así es. Antes, los tribunales calculaban los daños sobre las ganancias totales del producto. O sea, Samsung podía deber daños basados en todo el teléfono, incluso si la infracción era solo sobre una esquina del diseño. Pero la Corte Suprema dijo que no, que había que desglosarlo al artículo específico que cubría la patente de diseño, no necesariamente todo el dispositivo. Eso redujo las indemnizaciones que Apple podía reclamar, pero para ese entonces, el mensaje ya estaba dado. El diseño no es solo estética, es ventaja competitiva y poder de mercado. Fue una llamada de atención. Si estabas innovando, no podías enfocarte solo en lo que tu producto hace. Tenías que pensar cuidadosamente en cómo se ve, cómo se siente y cómo lo perciben los consumidores. ¿Y sabes qué me encanta de este caso? Que encendió debates globales sobre innovación versus imitación. Cuando la inspiración cruza la línea y se convierte en copia. ¿Cómo protegemos la creatividad sin cerrar la competencia sana? Muy buen punto. Y la guerra Apple-Samsung no se quedó solo en tribunales estadounidenses. Se pelearon en Europa, Corea, Australia. Fue uno de los primeros verdaderos enfrentamientos globales de PI en la era de los smartphones. Para los innovadores de hoy, la lección es clara. La estrategia inteligente significa pensar en múltiples dimensiones: patentes técnicas, protecciones de diseño, percepción del consumidor y las reglas legales locales que dan forma a todo eso. Exacto. La innovación no ocurre en el vacío. Necesitas un lente estratégico amplio para ver dónde están las oportunidades y dónde acechan los riesgos. ¿Te lo pierdes? Y podrías encontrarte en la próxima batalla de $1,000 millones. Ahora, Artemisa, vamos a movernos a un principio legal fascinante que aparece por todo el mundo: la doctrina de los equivalentes. Ay, sí, mi favorita. Esta regla dice: aunque tú no copies una invención patentada palabra por palabra, igual puedes estar infringiendo si tu producto hace esencialmente lo mismo, de la misma forma, para lograr el mismo resultado. Exactamente. Y el mejor lugar para empezar es con los fallos de la Suprema Corte de Corea en 2023. 2 casos clave que realmente clarificaron la postura coreana sobre equivalentes. En esos fallos, la Corte alineó la doctrina coreana con estándares internacionales, especialmente el Test Graver Tank de EU y el caso Ball Spline de Japón. Oyentes, déjenme explicarles. El Test Graver Tank viene de un fallo de la Suprema Corte estadounidense de 1950. Dice que aunque un producto o proceso no caiga literalmente dentro de los reclamos de una patente, igual puede infringir si cumple la misma función, de la misma manera, para obtener el mismo resultado. Y el caso Ball Spline japonés, de 1998, añade controles importantes, especialmente sobre el prior art o estado de la técnica, un término que parece muy complicado pero se puede explicar simplemente como el conocimiento público anterior a la solicitud de patente. El Ball Spline también incluye la historia de la tramitación de la patente. Así que no es que la doctrina sea un tren desbocado.
hay salvaguardas. El que Corea haya armonizado sus reglas con estos estándares globales es un mega mensaje para las empresas. Los truquitos ingeniosos no siempre te salvan. Si estás planeando tu estrategia de innovación en Corea, no basta con mirar el lenguaje literal de las patentes. Necesitas expertos que te ayuden a evaluar si tu solución, en la práctica, funciona igual que las invenciones ya protegidas. Y eso nos conecta perfecto con otro caso sobre equivalentes en Europa. Vamos a Alemania. Eli Lilly Vinza Actavis, el famoso caso Pemetrexed de 2020. El caso del Pemetrexed. Aquí, Eli Lilly tenía una patente sobre Pemetrexed disódico, un medicamento de quimioterapia. Actavis, el retador genérico, quería lanzar variantes químicas ligeramente diferentes: Pemetrexed dipotásico y Pemetrexed diácido. Actavis dijo: ¡Hey! Estamos fuera del alcance literal. Usamos sales diferentes. Pero Eli Lilly respondió: funcionalmente, estás entregando el mismo tratamiento de quimioterapia. Ese es el corazón de nuestra invención. Y el tribunal alemán estuvo de acuerdo. Aplicaron la doctrina de los equivalentes y fallaron a favor de Eli Lilly, diciendo que las pequeñas variaciones químicas no importaban. Lo que importaba era el mismo efecto terapéutico y el mismo núcleo inventivo. Estos dos casos, Corea y Alemania, nos dejan clarísimo. La estrategia de innovación no es solo buscar palabras clave o interpretaciones literales. Hay que analizar cuidadosamente si tu producto o proceso podría ser visto como equivalente, aunque creas que ingeniosamente lo esquivaste en papel. Es entender cómo la ley lee función, no solo forma. Y especialmente en farmacéutica, donde hay miles de millones en juego, un error aquí no es solo un desliz legal. Puede bloquearte la entrada al mercado, dispararte demandas o retrasar medicamentos genéricos que salvan vidas. Así que oyentes, si están innovando, no miren solo lo que dice la patente en papel. Piensen en lo que hace la invención, en su esencia. Ahí es donde entran los equivalentes. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Bueno, vámonos a China para un choque reciente. Midea Phi A.O. Smith, decidido por la Corte Superior del Pueblo de Guangdong en 2024. Este sí que fue un duelo caliente, y no solo porque involucraba calentadores de agua. ¡Ja! Sí, Leticia. Este caso es un ejemplo de manual sobre cómo la aplicación local de patentes en China se ha endurecido en los últimos años. Midea, uno de los fabricantes de electrodomésticos más grandes de China, acusó a la estadounidense A.O. Smith de infringir sus patentes sobre tecnologías de calentadores inteligentes. Las patentes cubrían innovaciones como control de temperatura preciso, modos adaptativos de ahorro de energía e interfaces digitales amigables, cosas que los consumidores damos por sentadas, pero que están fuertemente protegidas por patentes técnicas en China. Aquí viene el giro. A.O. Smith argumentó que sus productos eran lo suficientemente diferentes en diseño, o que las patentes de Midea eran demasiado amplias. Pero la Corte china no se dejó convencer. Determinaron que las características técnicas principales, no solo los detalles superficiales, eran sustancialmente las mismas. Para las empresas internacionales, este caso fue una señal altísima. Si quieres entrar al mercado chino, no puedes basarte en suposiciones desde casa. El sistema legal local es robusto y la aplicación de derechos precisa. Y aquí viene el ángulo estratégico. Algunas empresas asumen: ya revisé las patentes en Europa o Estados Unidos, estoy cubierto globalmente. Pero no, cada mercado necesita su propia estrategia legal y técnica. Tienes que analizar las patentes locales, las interpretaciones locales y las tendencias locales de aplicación. Exacto, las cortes chinas se han vuelto muy firmes defendiendo los derechos de patente domésticos, y con el enorme impulso de China hacia los sectores de alta tecnología, estos fallos pueden bloquear directamente a los extranjeros que subestiman la preparación local. Y ojo, este caso no solo terminó en daños monetarios, incluyó una orden judicial que prohibía a A.O. Smith
vender los productos infractores en China. Eso es un golpe comercial serio. Así que, aquí va la lección. Cuando expandes globalmente, no puedes copiar y pegar estrategias de una región a otra. Necesitas invertir en expertise local y adaptar tu enfoque a las reglas y perfiles de riesgo de cada mercado. En resumen, no es solo sobre innovar, es sobre navegar el paisaje de innovación de forma sabia, o te vas a topar con bloqueos muy pero muy caros. Perfectamente resumido. Y eso nos cierra el capítulo de China. ¿Lista para saltar al próximo destino global, Artemisa? Siempre lista. Sigamos este tour IP mundial. Bueno, Artemisa, nuestro próximo destino, la arena de los gigantes farmacéuticos. GSK contra Pfizer, resuelto este mismo año, en 2025. Esto no fue un pleito de gritos en la corte. Fue un ajedrez de alto nivel que se resolvió antes del jaque mate. Ay sí, oyentes, prepárense porque este está buenísimo. El corazón del pleito era la tecnología de entrega de vacunas, especialmente los métodos vinculados a las vacunas de ARNM. Recuerden, las vacunas de ARNM se convirtieron en superestrellas globales durante la pandemia del COVID-19. Funcionan usando un pedacito de material genético, el ARNM, para enseñarle a nuestras células a producir una parte inofensiva del virus, activando así la respuesta inmune. Exacto. Pero aquí está el truco. El ARNM es súper frágil. Se degrada rápido. Así que las empresas compitieron para desarrollar técnicas de estabilización y sistemas de entrega que mantuvieran intacto el ARNM hasta llegar al lugar correcto en el cuerpo. No es solo un truco de laboratorio. Es la diferencia entre una vacuna que funciona y una que falla. Exactamente. Y ahí es donde entran las patentes. Tanto GSK como Pfizer tenían reclamos de patentes superpuestos sobre partes clave de esos métodos de entrega. Piensen en nanopartículas lipídicas, esas mini burbujitas de grasa que transportan el ARNM, o formulaciones especiales que controlan la liberación una vez dentro de las células. Oyentes, pongámoslo claro, un reclamo de patente es el corazón legal de la patente. Es la línea exacta de lo que está protegido. Imagínenselo como una verja alrededor de tu invención. Si el producto o proceso de otro se mete en esa verja, hay riesgo de infracción. Ahí es donde surge el problema. A veces la compañía A tiene patentes que bloquean a la compañía B, y viceversa. Ninguna puede comercializar completamente sin pisarse los derechos del otro. Es como dos vecinos que cada uno posee un pedazo del único camino al pueblo. Nadie pasa sin un acuerdo. Y eso fue justamente lo que hicieron aquí. GSK y Pfizer no se tiraron a pelear en la corte, se cruzaron licencias. Eso significa que se dieron permiso mutuo para usar ciertas patentes, usualmente a cambio de regalías u otros términos comerciales negociados. No es rendirse, es abrir el camino. Y aquí viene lo jugoso. En el mundo farmacéutico, rara vez hay solo una patente por producto. Hay lo que llaman un thicket de patentes, un enredo denso, entrelazado, que cubre la molécula, la formulación, el sistema de entrega, el proceso de fabricación, hasta las condiciones de almacenamiento. Desenredar eso no es fácil. Entonces, la pregunta real para una empresa es, ¿podemos realmente lanzar esto al mercado sin tropezar con las patentes de otros sobre cómo se fabrica o entrega? No es solo una pregunta técnica o legal, es una cuestión estratégica de todo el negocio. Y no olvidemos, los pleitos en farmacéutica pueden durar años, a veces retrasando tratamientos vitales y quemando millones en recursos. Así que el acuerdo entre GSK y Pfizer no fue señal de debilidad, fue un movimiento estratégico inteligente para despejar el camino, reducir incertidumbre y concentrarse en lo que realmente importa, entregar innovación. Y aquí hay algo importante para nuestra audiencia. Navegar estos paisajes de patentes no es solo trabajo de abogados, es un esfuerzo de equipo, científicos, expertos en patentes, especialistas regulatorios, estrategas comerciales, todos trabajando juntos para señalar riesgos, diseñar soluciones creativas y armar alianzas cuando se necesita. Es una de esas historias detrás del telón que rara vez salen en los titulares, pero que son críticas para que la innovación tenga éxito.
Ignorar esta capa no solo te pone en riesgo de demandas, te pone en riesgo de perder el futuro de tu proyecto. Y eso nos conecta perfectamente con nuestro próximo caso. El famoso caso Gleevec en India, donde la pelea no era solo por patentes, sino por qué tipos de invenciones un país está dispuesto a reconocer como patentables. Ay, sí, este caso es leyenda. Te pongo el contexto. Novartis desarrolló Gleevec, un medicamento para tratar la leucemia mieloide crónica. Un fármaco que extiende la vida, sin duda. Pero aquí es donde se pone buena la cosa. Novartis no estaba pidiendo una patente por una molécula completamente nueva. Lo que querían era patentar una forma cristalina beta de un compuesto ya existente, alegando que esa nueva versión tenía mejor absorción y era más efectiva. Y ahí entra en juego la famosa sección 3D de la Ley de Patentes de India. Esa disposición se creó precisamente para evitar lo que se conoce como evergreening, o sea, cuando las farmacéuticas hacen cambios menores a un medicamento existente para seguir extendiendo el monopolio de la patente sin realmente mejorar el tratamiento. Exactamente. Novartis dijo que esa nueva forma cristalina era una mejora significativa, pero tanto la Oficina de Patentes de India como los tribunales dijeron, eso no pasa la prueba. Y después de una batalla legal que duró años, la Corte Suprema de India falló en 2013 que esa mejora no cumplía con los requisitos de la sección 3D. Resultado, no hubo patente. Pero esto no fue una decisión técnica cualquiera. Sacudió la industria farmacéutica global. Fue una señal clara de que India iba a priorizar la salud pública por encima de las extensiones de patentes que no trajeran beneficios reales para los pacientes. Y el impacto humano fue enorme. Sin esa nueva patente, las farmacéuticas indias pudieron seguir produciendo versiones genéricas accesibles de Gleevec, un medicamento que, bajo patente, cuesta decenas de miles de dólares al año en países ricos. Gracias al mercado de genéricos, pacientes no solo en India, sino en todo el mundo en desarrollo pudieron tener acceso al tratamiento. Y aquí viene una lección clave. Cuando una empresa evalúa un mercado, no basta con ver si existe una patente. Hay que entender si esa invención es patentable según las leyes locales. Lo que se acepta en Europa o en Estados Unidos puede chocar con un muro en India por sus normas más estrictas contra el evergreening. Eso es. Aunque este episodio no se trata solo de limpieza de patentes o evaluación de riesgos, no podemos ignorar cómo el marco legal local influye directamente en la estrategia de innovación. Las empresas tienen que conocer el terreno, tanto técnico como legal, si quieren moverse con éxito a nivel global. En el fondo, este caso nos recuerda que innovar no es solo romper fronteras científicas, es también encontrar un equilibrio entre creatividad, equidad y acceso. Y ese balance cambia dependiendo de dónde estés en el mundo. Este es uno de esos casos que te hace mirar de frente la dimensión ética de la propiedad intelectual. ¿Cómo protegemos la innovación sin poner barreras al acceso a tratamientos que salvan vidas? Exactamente. Entonces, nos vamos al Reino Unido y al famoso caso Arrow Generics contra Merck. Y no, oyentes, Arrow no es solo un nombre bonito, es el caso que dio origen a lo que hoy conocemos como la Declaración Arrow. Así mismo, déjame contarte cómo fue. Imagínate a una empresa como Arrow queriendo lanzar un medicamento genérico, pero se encuentra con lo que se conoce como un matorral de patentes. Y no estamos hablando de un arbusto simpático. Definitivamente no. Un matorral de patentes es esa maraña espesa de derechos superpuestos, patentes sobre el ingrediente activo, sobre la formulación, sobre el método de entrega y hasta sobre los pasos de fabricación. Es como querer cruzar una selva en la que cada 2 metros te topas con otra pared legal. Arrow quería una salida, así que en vez de lanzar su producto a ciegas y esperar a que Merck los demandara, fueron directamente a los tribunales británicos y solicitaron lo que hoy se llama una declaración Arrow, un fallo que diga, en esencia, basándonos en las patentes que existen ahora mismo, el producto de Arrow no infringe, o esas patentes son inválidas o no ejecutables. Y eso fue un movimiento osado, porque lo normal es esperar y rezar que no te demanden.
Pero Arrow le dio la vuelta al juego. Le pidió al juez que despejara el camino antes de siquiera poner un pie en el mercado. Y los tribunales británicos estuvieron de acuerdo. Esa decisión no solo ayudó a Arrow, sino que estableció una nueva y poderosa estrategia legal. Hoy en día, otras empresas farmacéuticas y también de otros sectores pueden usar la declaración Arrow para manejar riesgos legales de forma proactiva y evitar quedar atrapadas en litigios interminables. Es el mejor ejemplo de que las herramientas legales no son solo escudos defensivos, también pueden ser espadas ofensivas. Los innovadores inteligentes no se limitan a preguntar ¿qué puedo hacer? Se adelantan y modelan el terreno legal para abrirse espacio. Y sobre todo en el mundo de los medicamentos genéricos, donde el tiempo, los costos y el momento de salida al mercado lo son todo, este tipo de estrategia puede significar la diferencia entre un lanzamiento exitoso y un fracaso total. Exacto. Es un recordatorio de que innovar no es solo mezclar moléculas o ensamblar máquinas. También es saber cómo moverse dentro del complicado terreno legal que las rodea. Y por eso nos encanta contarles estos casos, porque demuestran que la estrategia, la ley y la innovación están completamente entrelazadas. ¿Lista para otro caso legendario, Artemisa? Siempre. Seguimos recorriendo este mapa global de la propiedad intelectual. Bueno, Artemisa, el próximo caso sacudió los cimientos del sistema de patentes de los Estados Unidos. Oil States Energy Services contra Greens Energy Group, decidido por la Corte Suprema en 2018. ¡Ay, este me encanta! Porque Leticia, no se trataba de una simple disputa empresarial sobre una patente. Aquí se puso en juego si todo el sistema para revisar patentes concedidas era siquiera constitucional. O sea, remeneando la mata completa. Exactamente. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos, cuando se concede una patente, no significa que ya está blindada para siempre. Existe un proceso llamado Inter Partes Review, o IPR, donde un tercero puede cuestionar la validez de una patente, no ante un tribunal, sino dentro de la misma Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO. Imagínatelo como un atajo especializado, más rápido y barato que un juicio tradicional, y manejado por jueces administrativos en la Junta de Juicio y Apelaciones de Patentes, PTAB. Las tecnológicas, las farmacéuticas, hasta startups. Todas usan el IPR para tumbar patentes que creen que nunca debieron haberse aprobado. Pero Oil States Energy dijo, un momento, eso es inconstitucional. Su argumento era que una vez el gobierno concede una patente, eso es propiedad privada, igualito que una casa o un solar. Y según la Constitución, solo los tribunales federales deberían tener poder para quitarte un derecho de propiedad. Y eso llevó a la Corte Suprema a hacerse la gran pregunta. ¿Una patente es propiedad privada o es un privilegio público? Una especie de concesión que da el Estado. Y la Corte lo dijo bien claro. Las patentes son derechos públicos. Son monopolios otorgados por el gobierno y así como el Estado puede entregarlos, también puede decidir, mediante procesos como el IPR, si una patente fue mal concedida y debe ser anulada. Y ahí fue que se oyó un suspiro colectivo en toda la comunidad innovadora, porque sin IPR, las empresas tuvieran que pelear cada patente dudosa en tribunales formales. Un infierno de tiempo, dinero y drama legal. Y aquí va la lección más grande para la innovación. Navegar el paisaje de propiedad intelectual no es solo saber qué derechos existen, es saber cómo desafiar esos derechos cuando se atraviesan en tu camino. Totalmente. No importa si eres una startup con 2 empleados o una multinacional con miles. No basta con caminar en puntillas alrededor de patentes dudosas. A veces hay que ser valiente, estratégico y derribar las barreras que ni siquiera debieron estar ahí. Y por eso herramientas legales como el IPR se vuelven parte clave de tu jugada innovadora, no solo para defenderte, sino para abrirte camino. Porque al final del día, innovar no es solo crear cosas chulas, es también saber navegar y a veces redefinir las reglas del juego. Sigamos rodando, Artemisa. La próxima parada en nuestro tour legal, Halo Electronics contra Pulse Electronics,
una decisión de la Corte Suprema de 2016 que convirtió la palabrita intencionalidad en un dolor de cabeza multimillonario para muchas empresas. Ay, sí, Leticia. Aquí es donde la cosa se pone bien fea. Porque si un tribunal determina que infringiste una patente a sabiendas, las indemnizaciones no se quedan en lo básico. Te las pueden triplicar. Eso se llama daños agravados y puede tumbar una empresa. Entonces, vamos con el cuento. Halo y Pulse eran competidores en la fabricación de componentes electrónicos. Más específicamente, transformadores especializados para circuitos impresos. Halo acusó a Pulse de violar sus patentes, y lo más fuerte, Pulse siguió vendiendo los productos aunque ya habían sido notificados de las patentes. Ellos apostaron. Dijeron, bueno, si nos demandan, quizás tengamos un argumento técnico o legal para defendernos. Y durante mucho tiempo, bajo la antigua norma conocida como Seagate, esa apuesta les salía barata. Exacto. Bajo Seagate, para que un titular de patente obtuviera daños agravados, tenía que demostrar dos cosas. Primero, que el infractor actuó de forma objetivamente imprudente, o sea, que cualquier persona razonable no lo hubiera hecho. Y segundo, que el infractor sabía que estaba corriendo ese riesgo. Era una barra bien alta. Pero entonces llegó la Corte Suprema con el caso Halo y dijo, espérate, la ley de patentes le da a los jueces discreción para castigar conductas realmente abusivas, como copiar descaradamente o violar la ley de mala fe. ¿Por qué los estamos amarrando con una fórmula tan estricta? Y ahí mismito se abrió la puerta. Ahora los titulares de patentes pueden buscar sanciones más fuertes sin tener que saltar ese obstáculo de 2 pasos. Las empresas tuvieron que repensar sus estrategias de riesgo, porque eso de resolvemos después ya no es tan buena idea. Y aquí va la gran lección para innovadores. No importa si eres una pyme o un monstruo del mercado, no puedes pasar por alto riesgos conocidos. Si tú sabes que hay una patente en tu industria y aún así sigues sin tomar precauciones, no solo estás buscando una demanda, te puede caer una bomba financiera. Esto va de crear una cultura de responsabilidad. Los equipos legales, los departamentos de I+D, los gerentes de producto, todos deben colaborar desde temprano para mapear los riesgos y actuar con cabeza. Porque ignorar peligros que ya tú conoces no es audaz, es temerario. Y después de Halo, los jueces tienen luz verde para darte donde más duele, el bolsillo. La enseñanza central es esta: la innovación responsable no es reaccionar al desastre, es anticiparse al peligro. Y si alguna vez necesitabas una buena razón para tomarte en serio la revisión de patentes antes de lanzar algo, Halo es esa razón. 3 veces las pérdidas. No es relajo. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Bueno, Artemisa, vamos a cerrar este tour legal mundial con uno de mis cuentos favoritos para abrirle los ojos a cualquiera. Global Tech contra SEB S.A., un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 2011 que viene con moraleja incluida. Este me encanta también, porque no se trata solo de lo que una empresa hizo, sino de lo que decidió no saber. Mira esta escena. SEB, una compañía francesa, inventó una freidora innovadora con diseño aislado para que no se caliente al tacto. Y como debe ser, registraron su patente en Estados Unidos. Y ahí entra Global Tech, una empresa con sede en Hong Kong. Sunbeam, una marca americana, los contrató para fabricar freidoras para el mercado de Estados Unidos. ¿Y qué hizo Global Tech? Compraron una freidora SEB en Europa, donde no tenía el sello de patente de Estados Unidos. La desarmaron y copiaron el diseño con algunos retoques. Y aquí viene lo bueno. Ni siquiera verificaron si existían patentes en Estados Unidos. Siguieron fabricando y vendiendo como si nada, mientras Sunbeam las distribuía en el mercado. SEB primero demandó a Sunbeam, pero luego de llegar a un acuerdo, apuntaron directamente a Global Tech por lo que se llama infracción inducida. Y aquí es donde la ley se pone interesante. Para probar infracción inducida hay que demostrar que la empresa sabía que existía la patente y alentó activamente a otros a violarla. La defensa de Global Tech: no sabíamos nada, ni buscamos.
Pero la Corte Suprema no se tragó ese cuento. Dijeron, miren, hacerse los locos no los salva. Eso se llama ceguera deliberada, cuando tú sospechas que algo es cierto, pero eliges no confirmar para después decir que no sabías. Y eso sí cuenta como conocimiento en casos de infracción inducida. Es como cerrar los ojos mientras vas a toda velocidad en la autopista y después decir que no viste la señal de pare. Nadie te va a creer. Exacto. Y el precio de esa ceguera voluntaria fue alto. Global Tech tuvo que pagar más de $5 millones. O sea, en este caso, la ignorancia no fue felicidad, fue bancarrota. Este caso mandó un mensaje clarísimo al mundo de la innovación: saltarte la tarea legal y técnica, ya sea revisar patentes, hacer estudios de riesgo o consultar con expertos, no te exime de responsabilidad. Para nada. Y más allá de las patentes, esta historia nos recuerda que innovar con éxito requiere estrategia proactiva. Se trata de trazar el mapa legal desde el inicio, no de correr a ciegas y rezar para que nadie te frene. Así que si eres innovador o emprendedor, escucha bien. Ignorar las reglas no te va a salvar, pero entenderlas sí puede hacerlo. Y con eso cerramos este segmento. No se despeguen, porque en el próximo bloque les vamos a mostrar las herramientas más inteligentes, incluyendo joyitas de la OMPI, que ayudan a innovadores a navegar todos estos líos legales sin meterse en problemas millonarios. Bueno, mi gente, después de todos esos líos legales, demandas cruzadas y campos minados de patentes, seguro que muchos se están preguntando, ¿y cómo uno sobrevive a todo eso? Sobrevives no caminando a ciegas. Sobrevives usando las herramientas correctas. Y por suerte, la OMPI tiene un arsenal que no es solo para las multinacionales. También está pensado para inventores, emprendedores y centros de investigación de países en desarrollo. Empecemos por WIPO Inspire. Imagínate que estás desarrollando un nuevo dispositivo médico, como un monitor de ritmo cardíaco portátil. Necesitas saber dónde buscar patentes relevantes. ¿En una base de datos europea? ¿Japonesa? ¿De Estados Unidos? Ahí entra Inspire. No es un buscador de patentes como tal, sino un mapa mundial que te compara más de 30 bases de datos. Te dice qué países cubren, con qué frecuencia se actualizan, qué tipo de búsquedas permiten. Hasta si tienen traducción automática. Así no andas dando vueltas a lo loco. Vas directo al grano. Luego tenemos PatentScope, el megabuscador de patentes de la OMPI, con más de 100 millones de documentos, incluyendo solicitudes internacionales bajo el PCT. Pero ojo, no es simplemente un buscador de patentes. No, señor. Aquí entra la lógica booleana, combinaciones como and, or, not. Por ejemplo, buscas panel solar and flexible, not silicio. Así filtras exactamente lo que te interesa. Y las herramientas multilingües son una maravilla. Tú escribes en español y PatentScope te encuentra documentos relevantes en japonés o alemán. No por palabras exactas, sino por significado. También puedes filtrar por fecha de publicación, nombre del solicitante, país, estatus de la patente. ¿Recuerdas el caso de Midea contra A.O. Smith? Si quieres ver el panorama competitivo de los calentadores de agua en China, puedes filtrar solo por patentes chinas en esa tecnología. Pero saber que existe una patente no basta. Tienes que saber si sigue activa, y para eso está el portal de registros de patentes, que conecta con los datos legales oficiales de más de 200 oficinas de patentes en todo el mundo. Ahí ves si una patente está vigente, vencida, abandonada o impugnada. Porque tú no quieres andar con miedo a una patente que ya murió, ni meterte en líos con una que creías que había expirado, pero en verdad está vivita y coleando. Y ahora, hablemos de eTISC, la plataforma digital de la red global de centros de apoyo a la tecnología y la innovación, los TISCs, como se conocen por sus siglas en inglés. Son como tu gimnasio de pi. Ofrecen talleres, asesorías, búsquedas asistidas y acceso a herramientas especializadas que tú sola quizás no podrías pagar. Ayudan a que más investigadores y emprendedores entren al juego internacional bien entrenados. Y hablando de herramientas costosas, prepárate para esta joya, el programa ASPI,
acceso a información especializada en patentes. A través de este programa, la OMPI se alía con plataformas privadas como Derwent Innovation, Mindsoft PatBase y LexisNexis Total Patent One. Esas bases cuestan $1,000 al año, pero con ASPI, las universidades, oficinas de PI e instituciones autorizadas en países en desarrollo pueden acceder a bajo costo o hasta gratis. Eso es democratizar la innovación con estilo. Entonces ya lo sabes, puedes usar WIPO Inspire para escoger la base de datos adecuada, PatentScope para buscar a profundidad, el portal de registros para verificar estatus legal, ETIS para apoyo personalizado y ASPI para acceder a herramientas premium. Todo eso es parte del combo para innovar con inteligencia. Porque al final del día, la moraleja es esta. Las patentes pueden ser barreras o pueden ser puentes. Con las herramientas correctas, tú decides en qué se convierten. Bueno, Artemisa, respira hondo. Hoy dimos una vuelta larga. Guerras de smartphones que valen miles de millones, peleas farmacéuticas con impacto global, demandas en todos los continentes y un arsenal de herramientas para no perderse en ese laberinto. Y al final, Leticia, la lección es clara. Hoy en día, innovar no es solo tener una buena idea. Es saber dónde estás pisando. Puedes tener el producto más brillante del mundo, pero si no conoces el terreno, si no ves los atajos, los obstáculos y las puertas escondidas, puedes quedarte estancada sin siquiera salir al mercado. Por eso este episodio no es solo sobre patentes o tecnicismos legales, es sobre estrategia, sobre cómo navegar el mundo real de la innovación, donde influyen los derechos, las reglas, la competencia y sí, también la creatividad. Y ojo, no hay que ser una empresa gigante para pensar estratégicamente. Los inventores, los investigadores, los innovadores sociales, los emprendedores de barrio, todos se hacen las mismas preguntas. ¿Puedo licenciar esto? ¿Debería diseñar algo diferente? ¿Dónde están los riesgos? ¿Y dónde están las oportunidades? Y las historias de hoy lo demuestran. Apple versus Samsung nos enseñó que el diseño también puede ser un arma legal poderosa. El caso Gleevec en India puso sobre la mesa que no todo lo patentable debería serlo. Halo versus Pulse nos dio una lección dura. Si ignoras el panorama legal, los riesgos se triplican. Pero lo mejor es que no tienes que caminar sola. Herramientas globales como WIPO Inspire, PatentScope, el portal de registros de patentes, ETISC y los socios de ASPI te dan acceso, claridad y una red de apoyo. Con ellas, ese laberinto legal se convierte en un mapa navegable. Así que si vas a recordar algo de este episodio, que sea esto. La innovación no se trata solo de inspiración, se trata de navegación. Y en esta jungla legal, seamos sinceras, la ignorancia no es felicidad, es bancarrota. Esa sí me gustó, Artemisa. Antes de cerrar, quiero dejarle esto a quienes nos escuchan. Las patentes no son solo muros, también pueden ser puentes. Cuando entiendes el sistema, planificas con inteligencia y usas las herramientas adecuadas. No solo evitas riesgos, también abres puertas. Qué lindo lo dijiste. Así que ya lo saben. Si eres una inventora con un dibujo en una servilleta, una investigadora buscando escalar su prototipo, un político diseñando una política pública de innovación o simplemente una mente curiosa, la innovación informada es innovación con poder. Sigue soñando, sigue construyendo y sobre todo, chequea el mapa antes de correr. Gracias por acompañarnos en este episodio de Intangiblia. Como siempre, les recordamos que este episodio fue creado usando herramientas de inteligencia artificial combinadas con la supervisión humana. Una fusión perfecta de tecnología y creatividad para traerles ideas frescas, útiles y con sazón. Si te gustó el episodio, compártelo, déjanos una reseña y cuéntanos qué temas quieres que exploremos en el próximo. Nos encanta ir profundo con ustedes. Hasta la próxima. Mantente curiosa y mantente lista.
Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.